y ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa, la mesa de teoría jurídica contemporánea, que será moderada por nuestro querido Andrés Botero, que es uno de los que ha estado con nosotros desde el inicio de toda esta aventura de nuestras jornadas. Pues participará también otro de nuestros queridos colegas desde el inicio, Thomas, y Struchiner, nuestro querido también Noel Struchiner. Pues mi querido Andrés, sin más, te cedo la palabra para que inicie la presentación de esta mesa. Muchísimas gracias. Mm, bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, en horario colombiano y mexicano, buenas tardes a todos. Enrique, un placer volver a verte. Ya llevamos desde el inicio, estamos desde la primera de las jornadas trabajando en pos de la filosofía del derecho, y quisiera llamar la atención que trabajamos en pos de la filosofía del derecho bajo la coordinación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y específicamente desde el trabajo y el esfuerzo del profesor Enrique Cáceres, un gran colega y amigo, pero desde múltiples perspectivas. Y justo en esta mesa vamos a ver esto. Si bien, por ejemplo, en estas jornadas, y esto nos ha dado mucho ejemplo, Enrique, hemos trabajado temas de tecnología de derecho, por ejemplo, inteligencia artificial, nuevos razonamientos en el derecho probatorio. También trabajamos temas de historia de la filosofía del derecho, también trabajamos debates teóricos sobre conceptos filosóficos contemporáneos, análisis crítico sobre autores de gran relevancia en nuestros días. Y esta mesa va a ser un excelente ejemplo de esta pluralidad de perspectivas que siempre han enriquecido las jornadas. Esto es algo que yo quiero resaltarle mucho al público. Esto han sido jornadas que siempre se han mostrado muy abiertas a todas las opciones que existen de cómo hacer filosofía del derecho. Y esta mesa lo va a dejar muy en claro. Y para esto, entonces, luego de las observaciones que todos hemos escuchado, pues vamos a hacer un pequeño cambio en el orden del día y vamos a empezar con la conferencia de Adrián Rentería Díaz, una filosofía del derecho para el siglo XXI, retos y tendencias. Adrián Rentería es doctor en filosofía analítica y teoría general del derecho por la Universidad de Milano, profesor de filosofía del derecho y de teoría del derecho. Adrián, ¿te encuentras con nosotros? Gracias, Enrique. Un abrazo para ti también y para todos los que están conectados desde diferentes partes del mundo, por lo que veo. Muchas gracias por la invitación al equipo que ha organizado esto desde hace ya mucho tiempo. Eh, pues bien, mm, tomo como punto de partida lo que comentaba Andrés Botero acerca de las diferentes perspectivas que se han ido tomando en el curso de estos encuentros. Y en este caso, precisamente, mi, mi, mi intervención, digamos, propone para la filosofía del derecho, sobre todo la filosofía del derecho de nuestras latitudes en el continente americano y por lo que hace a la lengua española, pues pretendo subrayar algunas necesidades que me parecen importantes para una filosofía del derecho, digamos, que pueda ser algo útil en estos primeros decenios del siglo XXI. Entonces, hay algunas cuestiones que a mí me parecen muy relevantes precisamente para la filosofía del derecho y que sin embargo me parece que no tienen un buen lugar, un buen espacio en la agenda generalizada. Claro, no pretendo con esto decir que hay que conformarse con temáticas comunes para todos, porque claro, hay muchas perspectivas como las que acabamos de escuchar, al menos yo escuché en las últimas intervenciones en la mesa, en la mesa anterior. Pero sí me parece que la filosofía del derecho de este siglo, que está en una primera mitad, sí debería tomar en cuenta algunos aspectos que, según mi modo de ver, están parcialmente ocupados por otras disciplinas, sobre todo
como será más claro adelante, de teoría política y de teoría constitucional, pero que afrontan las temáticas que voy a señalar desde perspectivas, vamos a decir, parciales. Por ejemplo, desde la filosofía política o la teoría política, faltan, según mi modo de ver, el elemento jurídico. Es decir, no percibo que por parte de la teoría política en muchas ocasiones se dedique un espacio al fenómeno jurídico como algo que tiene que ver con la política. Voy a ser más claro, yo creo, más adelante. Bien, pero antes quisiera proponer una definición de filosofía del derecho para que resulte claro las perspectivas que quiero proponer. Yo entiendo que por filosofía del derecho eh, hay que entender una filosofía del derecho que sin un regateo intelectual tome como punto de partida, por supuesto, el derecho positivo en cualquiera de sus manifestaciones, pero que además de una perspectiva limitante, que sea solo descriptiva, me parece que la filosofía del derecho tiene o debería tener también o asumir una perspectiva reflexiva de carácter crítico. Claro, no es tan fácil, no es tan fácil esto, no es tan fácil esto como propuesta definitoria de una filosofía del derecho, porque a veces nos encontramos, como seguramente les pasa a muchos de los colegas, con algunas dificultades inclusive para distinguir la filosofía del derecho de la teoría del derecho. Una teoría del derecho que tradicionalmente se entiende como una, digamos, una descripción, a veces sin mucha crítica, de las estructuras del derecho positivo, y una filosofía del derecho que a veces no sabemos si tiene que dedicarse a lo mismo o tiene que ir más allá. En mi perspectiva, la filosofía del derecho tiene que ir más allá de la mera descripción de las estructuras, de los conceptos, de las categorías jurídicas. Yo entiendo entonces que desde esta perspectiva, este siglo que nos lleva ya en estos 20 años, eh, tiene que afrontar algunos retos de carácter muy relevante que yo podría señalar, partiendo, por supuesto, desde la perspectiva local mexicana, pero que quizá puede ser también de interés para algunos otros países de nuestro continente americano. Voy a tratar de ser muy conciso porque el tiempo de exposición es muy limitado, y voy a indicar 3 puntos sobre todo. El primer punto es la sobrerepresentación de las fuerzas políticas mayoritarias y la consecuente subrepresentación de las minorías en la conformación, en este caso en México, del Congreso de la Unión y en particular de la Cámara de Diputados, en razón de las normas que disciplinan los procesos electorales. El segundo punto es el fenómeno conectado con el uso en el lenguaje jurídico y político y de la práctica que también de ahí deriva, de la expresión facultades metaconstitucionales del presidente de la República. El tercer aspecto se refiere al uso que en la Academia Mexicana, sobre todo constitucional, se hace de la expresión poder constituyente permanente. A mí me parece que estos tres factores de un reto mucho más amplio pueden ser de mucho interés para la filosofía del derecho y pueden contribuir a abrir espacios que puedan eh, abrir espacios críticos para estudios que sí existen, por supuesto, acerca de estos fenómenos, pero que en ocasiones se limitan a asumir, me atrevería a decir, una posición realista, jurídica y política que termina por certificar y por legitimar prácticas de hecho sin ir más allá para reflexionar sobre los efectos que tienen estos 3 fenómenos que he mencionado en la teoría jurídica y en la práctica constitucional concreta. Bien, el primer aspecto
al menos por lo que concierne a México, es bastante claro. Es un aspecto que tomó mucha relevancia en el debate, el fenómeno de la sobrerepresentación, pero que desapareció casi inmediatamente de la escena una vez que las autoridades propuestas para ello tomaron una decisión acerca de si el límite constitucional del 8% de las curules sobre el porcentaje de votación se podía aplicar tanto a los partidos como a las coaliciones. La relevancia del tema está fuera de duda, habida cuenta de sus repercusiones acerca de la formación de una mayoría calificada o no en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, y sus efectos sobre la posibilidad o no de reformar la Constitución sin tomar en cuenta de la manera más absoluta los argumentos de quienes tuvieron y siguen tuviendo una opinión contraria. El segundo aspecto de facultades metaconstitucionales del presidente de la República es una expresión muy conocida en México y que se le suele atribuir con razón a Jorge Carpizo, expresión con la que él denotaba una serie de prerrogativas, lo cito, espontáneas acerca del uso del poder que superan con creces el dictado constitucional, surgidas de alguna manera a lo largo de una cultura política de carácter constitucional que han caracterizado la figura del presidente de la República. Cierro la cita. Entre estas facultades metaconstitucionales, Carpizo incluía el poder de facto para nombrar la jefatura del partido de gobierno, el poder de designación de su sucesor, las facultades para designar y remover a los gobernadores de los estados, el control político de los poderes públicos mediante, de facto también, la aprobación de los integrantes del Congreso y, por supuesto, por extensión de las legislaturas locales. A pesar de que el mismo autor de la expresión, Jorge Carpizo, realizó años después un balance comparativo acerca de las transformaciones del presidencialismo mexicano, en el que de manera concienzuda traza algunas coordenadas que le parecen suficientes para demostrarse optimista acerca de la disminución de los poderes no legales metaconstitucionales del presidente de la República, se refleja precisamente en él un cierto optimismo que algunos estudiosos en México han compartido acerca de las disminuciones del poder metaconstitucional del presidente de la República. Yo creo que, y quien desde México me escucha seguramente compartirá esta opinión, con la aprobación el día de ayer, si no me equivoco, desde Italia, de reformas que van a eliminar 7 organismos autónomos relevantísimos para la vida pública. Yo creo que se confirma efectivamente, según mi punto de vista, que lejos de ser optimistas acerca de la disminución de los poderes metaconstitucionales del presidente de la República, yo creo que la expresión sigue teniendo fuerza, sobre todo cuando a los poderes legales te le van sumiendo otros poderes que tienen, digamos, como efecto un control sobre el Congreso de la República. Yo creo que esto sigue siendo ahora más que nunca un desafío, este aspecto de las facultades metaconstitucionales, un desafío para la ciencia política y, según mi punto de vista, también para la filosofía del derecho. El tercer aspecto, finalmente, cuyos nexos con los dos anteriores me parecen evidentes, concierne al uso que en la Academia Mexicana, repito, sobre todo constitucional, se hace de la expresión poder constituyente permanente. Una cuestión esta también cuya relevancia práctica es innegable si se consideran las tesis contrastantes acerca del poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y eventualmente decidir acerca de las recientes reformas constitucionales en materia judicial.
Por un lado, como se sabe bien en México, hubo quienes sostenían que la Corte tenía el poder para intervenir, inclusive contradiciendo precedentes anteriores, y por el otro quienes sostenían lo contrario, argumentando que el poder reformador, ese, ese poder constituyente permanente, ocupa una posición jerárquica superior y que de consecuencia el Congreso, con las 2/3 partes y 17 legislaturas locales, devienen un poder constituyente permanente al que no se le debe eh, al que no se le debe someter a ninguna forma de control. Yo creo que la expresión constituyente permanente, acuñada en 1942 por Felipe Tena Ramírez, eh, que en el inicio de su ensayo, en el que trata por primera vez este aspecto, él inicia eh, delineando, a mí me parece, solamente los requisitos que se deben cumplir para la adición o la reforma de la Constitución mexicana de 1917. Repito, me parece que se limita a describir el artículo 135 constitucional, describiendo los requisitos para la reforma o la adición, pero más adelante me parece que toma un sendero mm, que lo lleva, que lo conduce a definir, definir que el hecho de que el 135 constitucional establezca que una adición o reforma la pueden hacer 2/3 partes del Congreso, certificada la decisión por la mayoría de las constituciones locales. Esto lo conduce a sostener que con esto el artículo 135 constitucional de hecho constituye un poder nuevo, precisamente el poder constituyente permanente, que no sería, en su opinión, un poder constituido, sino un poder constituyente permanente que como tal tiene la facultad de reformar la Constitución, de adicionarla, inclusive de modificarla en sus aspectos fundamentales. Este es el sendero que inicia de esa manera y que le lleva a Tena Ramírez a una conclusión de esta naturaleza. Solo que en la parte final de su ensayo, y de ahí la relevancia que me parece enorme de esta expresión, en la parte final de su ensayo, Tena Ramírez estamos en México aún en un periodo 1942 en el que no existe el control de constitucionalidad y no existe el control de constitucionalidad como lo conocemos ahora después de la Constitución austríaca, de la Constitución italiana, la cuestión alemana y la difusión en España, Portugal y América Latina, no existe todavía esto, pero él se percata efectivamente de que si bien la Constitución mexicana es en un cierto sentido rígida, pero no tan rígida, se percata efectivamente de que posicionar el constituyente permanente como un poder no constituido, sino constituyente, consciente lo que él ha verificado, es decir, una consistente tendencia a reformar la Constitución. A veces, y lo dicen en su mismo ensayo, reformas no suficientemente pensadas. A partir de esto, él en la parte conclusiva, de su ensayo, eh, se percata, de esta posibilidad que se abre según su idea de un poder constituyente permanente, y elabora un cierto modo de resolver o poner algunos límites al uso del poder constituyente permanente para que no se exceda en la reforma y en la edición de reformas constitucionales y para que no transforme la Constitución en algo diferente, y propone, propone lo siguiente, propone prácticamente que se pueda
retomar una constitución del siglo XIX, permítanme llegar a esa parte, que la tengo por aquí escrita, pero para no mentirles, prefiero a la Constitución de 1824. De 1824. Una constitución, la de 1824, que preveía para que la reforma constitucional pudiera ser válida, algo semejante a lo que prevén algunas constituciones del norte de Europa, la constitución de Noruega y la constitución de Suecia, por ejemplo. Es decir, constituciones que de hecho permiten una reforma constitucional casi sin ningún límite, sin considerar, como se dice, formas pétreas, pero de esta manera, es decir, que se apruebe la reforma constitucional, se pase a la elección de una nueva legislatura que confirme la reforma constitucional sin modificarla ni siquiera en una coma, ¿sí? Y Tena Ramírez propone lo mismo como, digamos, como respuesta a la posibilidad de que el poder constituyente permanente, como lo ha concibido en la primera parte de su ensayo, pueda reformar y reformar y reformar hasta hacer de la Constitución algo parecido a lo que se hizo con la Constitución de Weimar de 1919 y el Estatuto Albertino en Italia durante el periodo fascista, es decir, una completa transformación. Yo creo que Tena Ramírez se percata de los riesgos que conlleva digamos, la difusión acrítica a la que puede llevar la expresión poder constituyente permanente y propone un remedio, si se me permite esta expresión muy del uso cotidiano, para ese modo de entender la reforma y adición constitucional según el 135 constitucional, que no preveía todavía el control de constitucionalidad como ahora, y propone este tipo de remedio. Bien, ¿qué es lo que sucede? Y sobre este aspecto me extiendo un poquito más que sobre los dos anteriores. Sucede que en la práctica la expresión constituyente permanente, para muchos estudiosos, para muchos abogados en México, no solo constituye una expresión que le atribuye al legislador, con esos requisitos que mencionaba antes, un poder suficiente para transformar la Constitución sin límite alguno, sino que además para muchos estudiosos jóvenes la expresión se ha tan difundido en la academia mexicana que se piensa que exista como expresión en el texto constitucional, algo que por supuesto no existe en el dictado constitucional. Lo que pasa es que habiéndosele asumido en la doctrina de manera, yo diría, acrítica, sin considerar suficientemente los efectos a los que puede conducir, se ha difundido y ha entrado a formar parte de manera consistente digamos, en el pensamiento y en la teoría constitucional y en la filosofía del derecho, que se le ha asumido como un paradigma que permite efectivamente que la Constitución mexicana, como ya mencionaba Tena Ramírez en el 42, haya sido excesivamente reformada, y hoy los datos que mencionaba Tena Ramírez se quedan cortísimos, porque las reformas constitucionales prácticamente en México, como hemos observado en los últimos tiempos, pero no solo en los últimos tiempos, tienen lugar un día sí y el día siguiente también, haciendo de la Constitución, de hecho, una norma ordinaria, en mi parecer. Entonces, ¿qué es a lo que yo quisiera
llegar para concluir este aspecto, llegar a esto, la propuesta de Tena Ramírez de que se reforme la Constitución, pero que sea confirmada la reforma por una legislatura sucesiva, que se nombre por nuevas elecciones, en realidad me parece, no tengo noticia de esto, y aquí los constitucionalistas mexicanos me podrían desmentir, no tengo noticia de que en la dogmática constitucional se le haya tomado en seria consideración como una propuesta, aunque sabemos que desde la academia las propuestas pueden pasar sin dejar trazo en la política, pero yo creo que se le ha tomado poquísimo en consideración a la propuesta de Tena Ramírez, y una propuesta que en mi opinión sería utilísima, no solo para el caso de México, sino quizá para nuestros países latinoamericanos, por los distintos problemas que se han tenido a lo largo del tiempo en el siglo XX y en el siglo XXI de, digamos, fuerzas políticas que contingentemente asumen la mayoría relativa en una elección, asumen el poder y utilizan el poder con formas de populismo, a veces abiertamente de derecha, a veces de izquierda, pero de derecha, pero camuflado de izquierda, y que conducen a serios problemas en un ordenamiento jurídico. La única, el único estudioso que en esta investigación que estoy haciendo y de lo que esta forma parte, eh, el único estudioso que he podido recabar que dedica un espacio a este aspecto de Tena Ramírez en su parte conclusiva del ensayo en el que habla del constituyente permanente, es el mismo Jorge Carpizo, pero lo hace en un ensayo en el que, en mi opinión, confunde, confunde lo que dice Tena Ramírez cuando habla de una legislatura que reforma y otra que confirma, y el Carpizo habla de una cámara que reforma y otra cámara que confirma. Es decir, en mi percepción, confundiendo seriamente y con graves repercusiones, eh, siempre en mi modo personal de ver estas cosas, por lo que respecta al poder constituyente permanente entendido de esa manera. Bien, a estas tres, digamos, declinaciones de un reto mucho más amplio, declinaciones que no pretenden para nada ser exhaustivas, porque claro, hay muchísimos aspectos, como ya hemos visto en las ponencias anteriores. Yo agregaría solamente, ya para terminar, un aspecto que me parece que también merecería mucha atención por parte de la filosofía del derecho, y me refiero a aquello que en Italia, sobre todo Danilo Zollo, filósofo y sociólogo del derecho fallecido hace no muchos años, y Luigi Ferraioli han evidenciado como un problema enorme para nuestros ordenamientos constitucionales, es decir, la dimensión sobrenacional del constitucionalismo. Yo creo que a la luz de los recientes y no tan recientes hechos que se suceden en la esfera mundial, en Europa como en otras partes del mundo, guerras, migraciones, pobreza, etcétera, etcétera, yo creo que todo esto merecería la pena, por parte de quienes hacemos filosofía del derecho, le dedicáramos nuestra atención, porque considero considero cierto que hay problemas serísimos como los que han afrontado Patricia Olvera y Enrique Cáceres, pero considero que en muchas ocasiones nuestras reflexiones teórico-filosóficas es como si se quedaran encerradas en el ámbito local, en el ámbito del derecho del Estado.
es una percepción personal, así que Sí, la propongo solo en este sentido. Bien, muchísimas gracias. listo, Ya listo, estaba terminando. Gracias. listo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Adrián Rentería, por su conferencia. Seguimos con, tal como estaba programada la mesa, y al finalizar la mesa podríamos tener un espacio para preguntas, intercambiar opiniones y comentarios. Continuaríamos entonces en este momento con la exposición de un querido amigo y colega, Tomás Rajosa de Bustamante, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais, investigador del Centro Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico de Brasil, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. El tema de su conferencia, o el título de su conferencia, es Experimental Philosophy and Justificatory Assent, a Contribution to the Rust Working Debate. Profesor Tomás Dajos, este es su espacio. Le recordamos que entre 15 y 20 minutos yo estaré pendiente del horario. Muchas gracias, mi querido amigo Andrés. Es un honor estar aquí con ustedes de nuevo y con Enrique una vez más. Hace más de 10 años ya que siempre participo de estas jornadas y juntos habemos instituido, fundado la Asociación Paradigmas Emergentes y todo eso ha sido muy importante para mí y para mi desarrollo y para hacer nuevos amigos y siempre testar mis ideas. Eh, Hablo en inglés esta charla porque he planeado hacer eso y porque intento hacer un debate con mi amigo Noel. Em, y doy también un abrazo fuerte en Patricia, que está en la sala también. Eh, bueno, eh, this talk was a reaction to one of the papers by Noel, who is going to respond today. Uh, some time ago, a little more than a year, a colleague of mine asked me to write something for a fast script that was being organized in honor of Noel Struchner. Enrique also wrote in that fast script. And I had a lot of things to write about, but I looked at a paper that he wrote on the concrete slash abstract paradox. The paradox is that you can ask the same question, the same moral dilemma. You can present the same moral dilemma to the same person, but if you frame it as an abstract question, if you ask about principles, many people will give an answer that is completely different than the answer that the same person would do or would provide if you asked it in a concrete way. So what explains the paradox? What are the attitudes that legal reasoners and moral reasoners, by large, do when they face the paradox? And Noel and his team, they made several different experiments. First, they were talking about abstract principles like the principle of dignity, and then they were, and also the principle of freedom of action. And then they instead of talking about the principle of dignity versus the principle of freedom of action, they would talk about a guy, a real person whose name was Pablo, and he was a dwarf, and he was thrown, but he did that because he liked it, he made money for that. And the same person would give a different answer depending on whether you ask abstractively if dignity overrides economic freedom, or whether Pablo is allowed to make that kind of activity. So they made several versions of the experiment, and I will not be able to speak of them all, but I want to speak of one conclusion in particular, is that there are different levels of abstractiveness that you can undertake, and there's also the intermediate level, okay?
Sometimes many people, when asked about the same question, they would not correct themselves when you frame the question in the intermediate level, or when you frame it when you present to the same person the two hypotheses, the abstract and the concrete. They realize the inconsistency, but many people do not correct themselves. They keep both beliefs. They keep the abstract belief and they keep the concrete belief that is inconsistent with it. So this is a mystery. This is something that is very important for moral psychologists to understand, but also to moral philosophers and us lawyers. We need to understand why it happens and how do we avoid that kind of mistake. I wanted to show now some slides, if I may. Can I share the slides, Andres? Yes, I think I can. Here's a presentation. Yeah. Okay, so now here's the second one. This is something that my friend Noel found. Okay, I'm going to read. Our final experiment revealed that the discrepancies between abstract and concrete decisions emerge even among professional judges. Because judges are responsible for issuing these decisions in the real world. This finding bolsters the ecological validity of our set of studies as a whole. In the second block, judges immediately reassessed the cases at different levels of abstraction, which eliminated the abstract concrete discrepancy altogether. So that's something very important that Noel has found out. He realized that when ordinary people without legal training, people without the responsibility to make publicly those kind of judgments as a professional activity, they would not do that. Sometimes they would stick to their beliefs and their ideas, but these judges, they came to realize the discrepancy faster and they immediately correct. That means that they develop some sort of competence or some sort of ability or know-how to react by avoiding it, by perceiving it as a mistake. So I will try to interpret this finding in accordance with an idea that was very powerful in the 17th and the 18th century common law in England, especially by Coke and Hale, and that Gerald Postema has called it the common law's artificial reason. And more recently, Postema seems to believe that all legal reasoning is like that. Okay, so let me read a bit of his paper in which he describes how the common lawyers at that time they understood the artificial reasoning of law. That is, what is special about legal reasoning? But how is legal reasoning different from ordinary moral reasoning? I think that this is a very important question. And I think that if we look at that, we can get some answers for a debate between Dworkin and Raz and perhaps other scholars as well. Okay, so this is how they understood their reasoning process. Common law rules were the product of a common practice of deliberative reasoning. Hence, the usages in questions was never merely predictable patterns of behavior in a community, but always seen as a reasonable usage. Okay. Furthermore, while at least some of the usages of common law may have had their origin in local customs of people, they were integrated into the common law of all the people of the nation through being taken up in the process of litigation in courts at Westminster. I think that the most important idea is the choice of the verb, taken up. The idea is that rules were not made, they were not communicated, they were not designed, they were not created from scratch, they were not just laid down. They were taken up in the sense that they were
many rules available, but some of them were selected because they had the explanatory power to make sense of the solution to a case. So I think that idea of taking up in the sense of extracting a rule or extracting a principle from a practice, extracting a principle from a trajectory of cases in which there is a ratio, and there is the idea that there are more or less reasonable ways of resolving that dispute by taking up a principle that better explains the legal problem that we are trying to resolve. So substantive concepts, doctrines and maxims of common law, they emerge in the course of attempts, like a trial and error technique, in the sense that we all endeavor to, and I quote again, and I mark this passage, articulate and apply reasonable rules to solve concrete disputes. There are three very important activities here: articulating a standard, showing them to be reasonable and sound, and then applying them to particular cases. This is how the common law was made. And this is, some people submit today, how morality works. We do not resolve moral problems by legislating, by thinking of an abstract principle that we just elaborate from scratch. We just take up some of the principles that are presented to us by a selective process, okay? And all of these activities, articulating, that is making it explicit, finding them and presenting them in a critical way, and after that, applying all of these processes, they were part of a single process, a single discursive reasoning. This is different from what Joseph Raz says. When Joseph Raz criticized Dworkin in 1972, he just demolished the distinction between principles and rules that Dworkin presented. And he was right about that. Because Dworkin also assumed, like Raz, that principles are just more general norms. And then after you interpreted the principle, you elaborate a rule. It's like a two-step process. First, you get the general norm, and then the concrete rule. But reasoning, like in Raz's way and in Dworkin's early way, in the model of rules one, Dworkin would agree with that too. And Robert Alexi, these guys all reason in the same way. They say that since we justify, you can read that in the slide, the part that is bold here. Since we justify considerations which apply to a limited range of situations and actions by more general considerations, principles can be used to justify rules, but not vice versa. That means rules never justify principles. It's always in a single direction, always from abstract to concrete. I call that the New Kids on the Block argument. I don't know, Andres and Noel and Enrique, they are from my generation. They probably know who the New Kids on the Block were. Some of my students, that metaphor, and I say, well, here's my moment. I will tell a joke and everybody will read. And they do not know. And I have to put them a video of the New Kids on the Block dancing to make that point interesting, because they just don't know who these guys were. But the hit of the 90s was Step by Step. In the story of the song, it was a guy like developing a procedure to win the heart of the girl. So there are many steps that he will take in order for the girl to become in love with him. But now let's go back to law. The typical stance is that first we enact, we create a norm, and then we apply. First, and that is not only about legislation.
this is also about interpretation. First, we set the meaning of a concept. We stipulate the meaning of a concept. Like in language, you first baptize things, you give them names, you give names to things, and then you apply these concepts. So first you cognize, like in Kelsen, first you cognize the frame, and then you choose and you apply. But it's always a two-stage process. And I think that the common lawyers did not see it that way. And I think that nowadays, Ronald Dworkin, I found also a nice picture of Dworkin that I always like to show my students, Dworkin in his beach suit, driving a boat. Okay, he calls that process. I mean, this is a complete change. And I think that Dworkin changed his mind after he became familiar with the actually after he was criticized by Stanley Fish. Last year I presented a book that we edited on the Fish-Dworkin debate, and what happened is that what Dworkin came to realize is that we do not reason from abstract to concrete, but we do it in the other way. We reason in the same sense that Rawls says that we try to reach levels of agreement and then work from this plateau of agreement to the controversial part. So this is how Dworkin described in the book Justice in Robes the process of justificatory assent. So if you have a case and you don't know if that case or if that little rule applies to your case, you don't know if the rule applies to your case, what you do, that's what he says, we raise our eyes a bit from the particular cases that seem most on point immediately and look at neighboring areas of the law, or maybe even raise our eyes quite a bit and look in general, say to accident law more generally, or to constitutional law more generally, until you find a scheme of principles that resolve the case. The idea is that the needs to justify a principle emerges in practice. And when it does, you never know how abstract you need to get. But you know that you have to, he uses the word like knitting. Do you know knitting in Spanish? In Portuguese, we say tricotar. Noel, perhaps you might know in Spanish. It's like when your grandmother's knitting, she's trying to costurar. She's trying to, like you, when you are trying to, do you know the word knitting in English is like, let me just look at the, okay, in Spanish, the word, oops, tejido de punto, tejer. Estamos tejendo algo. So we just, what we do is... Urdimbre. It's possible to say to urdimbre or tejido. Yeah, this is what we do when we reason about concepts. We try to build a network of concepts by articulating those concepts and showing the relations among those concepts. That's what we do. And sometimes we need to go abstract, but we only need to go as far as the justification task requires. So justificatory assent is always on the cards. It's something that someone can always do when she fails to persuade her opponent in a case. So this is how Dworkin explains how legal argumentation works. And I think that this is the same thing that the common lawyers did. And I think that this is Hegelian. This is my last slide. So this is Brandon's Hegel, okay? So this is the crazy Hegel, the Hegel with sunglasses, smoking pot. This is not Hegel. This is how Brandon sees Hegel, okay? Is a selective reading of Hegel. And what Brandon says is that according to his Hegel, all reasoning, all experience
is recollective, in the sense that we get a sensorial motivation, we get this perception, and then we need to go backwards to tell a story, to integrate that perception into our experience. And we come to learn things by acknowledging mistakes and figuring out what these things are not. So the process of experience, according to Hegel, not Hegel, Brandon's reading of Hegel, it has three stages. First, the registration of an anomaly. First, you get an anomaly, okay? And then what you do is to repair the anomaly. And finally, you recollect the whole thing. You tell a story, a progressive story, in which you eliminate these inconsistencies. This is how we reason. This is what distinguishing the experience of knowing things from the things that non-sapient beings do, what the dog does. A dog knows that he may scratch his back against the wall, and that would make it stop scratching. But he doesn't know the implications, he doesn't know the principles, he doesn't know the consequences that follow from it. He doesn't know how to integrate that perception into an experience, into a historical series of experience. And I think that this is precisely what the judges were doing in Noel's experiment. And they were doing because they were not relying only on perception. They were relying on a process, on the process of repairing the mistakes that we make. This is what legal reasoning is about. It is a process through which we repair mistaking phenomena that our perception tried to make us believe in, but they were not there because they cannot be justified. And so I think that Noel's experimental philosophy fits together with this Hegelian version, the Hegelian reading of the common law, and working very well. Thank you very much for this, and sorry for taking so long, and sorry for the technical problems that I had too. No problem. Thank you very much for your intervention. Muchas gracias, profesor Thomas, por su intervención. Estamos atentos de la intervención del profesor Noel, el cual tendrá mucho que decir al respecto. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con la exposición específica del profesor Noel Skinner, profesor de programa de posgrado de Derecho de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y su tema es, o el título de la conferencia es The Abstract Concrete Paradox and Legal Decision Making, a Conversation with Thomas Bustamante. Muy interesante esta conversación que se está produciendo entre estos dos palestrantes, entre estos dos conferencistas. Profesor Noel, un placer saludarlo, qué bueno volver a verlo, y el auditorio es suyo. Le recordamos que máximo 20 minutos. Un placer, Andrés. Mucho gusto reverlo también. Muchas gracias, Enrique y Patricia, por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Bom, también voy a compartilhar mis slides acá. Thank you so much, Andrés. So I'm very sorry for the technical problems as well. This is the title of my presentation. I am very flattered that Thomas Bustamante in this book, if you can pass on the presentation, Andrés, to the next slide. Yes, I'm very glad that, no. The before? Okay, this one? Before, yeah. I'm very glad that Thomas participated in the book and Hickey participated as well. And I'm especially flattered that Thomas thinks that my results of the experiment, that they can build a case for such a sophisticated theory of the nature of law and about legal reasoning. Unfortunately for me, because I think I would be famous if it actually did, but I don't think this is the case. I don't think that my theory builds such a strong case in favor of the theory that Thomas espouses. I think it's compatible with it,
but I think that it is also compatible with some of the theory that Thomas despises. And I think Thomas might be a little bit frustrated with my my responses because I'm not actually taking the bait and going into the actual dilemma of whether positivism or Dworkinianism or Brandom explains better what legal reasoning is. Um, I, we've discussed this for many years, and I don't think I have a good response for him. But Andres, can you maybe try putting it on presentation mode? I think it would be better to see the slides. But I will try to tackle some of the thesis that that Thomas seems to endorse and that he seems to endorse in the chapter that he writes. So Thomas says that excuse me, this one. Yeah. Thomas says that a good theory of law should be able to learn from and be developed in parallel to other disciplines, such as sociology, including experimental moral philosophy. And that's definitely true, and I agree with him, and that's thumbs up for him. And the next slide, if you can go to the next slide, Andres, please. Yeah, this is the next. Okay, so I also agree that somehow my experiments they tap into the idea that the rationality of law is peculiar to law. It's somewhat different to law, and that there is some kind of artificial reasoning that legal officials use or legal experts utilize. And if you can go to the next slide, please. I think that the general thesis that I intend to defend, that this thesis that Thomas says, the general thesis that I intend to defend is that the commitment to the notion of an artificial reason of law provides the best possible explanation for the specific commitment of legal professionals to avoid the abstract concrete paradox and to treat their intuitions as biases or errors is also something I agree with. And he notes that this special thing might be some kind of preference for consistency in the law or for objectivity in the law, and I agree with this. But I don't agree with the other thesis, the next one. Andres, if you can pass on the slide, please, which is Thomas says, I intend with the help of reflections by Noel to answer the following question in the affirmative, and experimental philosophy helps us to resolve the debate between Dworkin and contemporary positivism. And I don't think that my experiments at least help resolving or settle that question. So let me recapitulate briefly what I did on the experiment that Thomas uses to build his argument. So this is an experiment that a research that I did together with Guilherme Almeida and Ivar Heinikainen, Legal Decision Making and the Abstract Concrete Paradox. And in this experiment, if you can pass on to the next slide, Andres, please. We try to investigate if by presenting cases in a more abstract manner or in a more concrete manner, that will affect the judge's decision, right? Participants' decision about the case. Is it by manipulating the abstraction or concreteness that will have any interference on people's judgments about the case? Because a big part of law consists in presenting cases to be decided, right? More specifically, Andres, if you can pass on to the next slide, we wanted to know if presenting the same cases to participants in an abstract or concrete fashion would affect both the application of principles and the application of rules. And if you can pass to the next slide. So what we did, and I'm going to condense this to two big experiments, which I think will help make the point that Thomas already made, but make it a little bit more clear. We tested the susceptibility of one principle and three rules to the abstract and concrete paradox. We presented people with vignettes that on a between subjects design, where each participant considered only one abstraction level, and participants were either legal professionals or lay people. So if you can pass on to the next slide, Andres.
So I'll go through one example of one rule to make things a little bit more clear and easier to understand. So this is the very abstract scenario. It was given to a group of lay people, and it was given to a group of legal professionals or legal experts. Given the existence of a law that established that the high school diploma is a necessary requisite to be enrolled into the university, should judges oblige universities to accept registrations from people who do not comply with this requisite? And then we only ask for the response, right? For the judgment, yes or no. And here, both lay people and the judges, they said that, most of them said that no, right? The university should not enroll the person. Then we had a mid-level case of abstraction, and we presented to a different group of lay people and to a different group of judges. And in this mid-abstraction level, we had a high school senior is approved in the national exam to enter the university. The student does not yet have the high school diploma. However, according to law, 9,346, which establishes the guidelines for national education, the high school diploma is a necessary requisite to be enrolled in the university. Nonetheless, the student aims to enter the university with a judicial authorization. Should a judge oblige the university to accept the registration from a student in this condition? Again, both lay people and legal experts, most of them said no to this question. There was, of course, a little bit of variance among responses, but generally people said no to this question. However, when we presented them the concrete case or the low abstraction case, which is the next slide, Andres, Maria, a high school senior, is approved in the national exam to enter the State University of Rio de Janeiro. Maria, who studies at Celestino Silva School in the center of Rio, does not yet have the high school diploma. So we gave information like the name of the person, the school which the person studied, and the name of the university where the person entered or passed the exam. And then we asked, should the judge oblige the state university to accept Maria's registration? And then we see the asymmetry, right? When we give identifiable information, that seems to make a difference. And then a lot of people seem to be, both lay people and professionals, they seem to be in favor of letting Maria be enrolled in the university. The university has the responsibility to enroll Maria. So if you can pass on to the next slide, we have the case that so there's a difference between high abstraction and low abstraction. It is statistically significant. And this happens for both judges. So if you can go to the next slide, both for judges and for lay people. So the asymmetry is present for both lay people and judges. Next, what we did was to try to check. We had an experiment too, and if you can pass on to the next slide. We had a second experiment in which we tested, we wanted to know if people endorsed this, right? If they thought this was a problem or not. So we had a different design. We tested, again, the susceptibility of one principle and three rules to the abstract and concrete paradox, but now our design was a within subjects and not a between subjects design, which meant that all the participants received all of the cases in all level of abstractions. And then after reading all cases on the same computer screen, then they had to decide all of the cases, right? And participants were, again, either legal professionals or lay people. And if you can pass to the next slide. What we see here is that lay people, they keep showing the asymmetry in the case of joint evaluation when they get all of the cases at the same time to judge. So under a more reflective condition, they seem to think that it's no problem at all to give different responses to the abstract and concrete cases. But this is not the case, as Thomas pointed out. If you can go to the next slide, Andres. This is not the case for legal professionals, including very judges with a lot of expertise. So there is like a lot of consistency in the judge's decision and the legal professionals' decisions, which shows, and if you can go to the next slide, which shows that there is a difference under the condition of joint evaluation between professionals and
lay people and professionals seem to think that the way they decided under separate evaluation on the first experiment seems to be a bias, something that has to be corrected, as Thomas noted. While lay people don't seem to see this as a problem, they actually think that what they decided in experiment 1 shows a competence and not a problem in their decision. So if you can go to the next slide. So Stirchiner's experiments confirms one of the most ambitious legal constructions of classical common law, that the rationality of law is an artificial reason. And I think this is the case. We're seeing that systematically legal professionals will go and tackle the same situations in a different way from lay people. And this is not the only experiment that shows this. So if you can go to the next slide, Andres, please. Yes, so it seems that the legal professionals are worried about objectivity, about consistency, etc. And then we have this different experiment, which was headed by Ivar Hanikainen. Yes, please, you can click on that slide. Coordination and expertise foster legal textualism. So in this experiment, Andres, if you can click on the next slide. Yeah, we did a 15-country cross-cultural study about how people make rule violation judgments, and participants were given over-inclusion and under-inclusion cases, and participants were either legal professionals or lay people again. Legal professionals were more consistently textualists in their rule violation judgments, while there was a great variation among lay people. We were only able to make lay people decide the same way as professionals when we incentivized them in a coordination game with money so that they would try to decide the same way that other people were deciding. So when lay people were monetarily incentivized to coordinate with others, then they also become textualists. So text seems to be a better focal point for generating consistency than the other candidate, which was purpose. So both studies, both the abstract concrete paradox and the other study that I mentioned, they suggest that legal professionals, at least under certain conditions, have a preference for text and for consistency that is not necessarily present among lay people. Thus, the artificiality of the legal reasoning of legal professionals. What I don't agree with, yes, thank you, is the next thesis that Thomas talks about, which says that this finding helps us resolve the debate between Dworkin and contemporary positivism. If you can go to the next slide. I don't think that the evidence from the abstract concrete paradox paper, with its analysis of merely 3 rules and 1 principle, helps resolve the positivism versus Dworkin debate. And if you can go to the next slide. I think all of the results that we got are totally compatible with and do not call into question the main tenets of legal positivism. The idea is that there is no necessary connection between law and morality, and that legal validity depends on source-based tests and not moral tests. And I think legal positivists could say that a legal system perhaps may not achieve consistency or even strive to it, and perhaps would still be law. We did not pursue this question here, but it has been pursued in other experimental philosophy papers. So maybe we can talk a little bit about this later. And but I think we're tapping into something, I don't know if Thomas will agree with this, something that Hart pointed out, that there are many possible psychological causes that may lead one to accept a rule or to internalize a rule. And I think that maybe we're tapping onto the psychological causes that affect legal officials' internalization of rules. So Hart mentions a few of the causes in the concept of law. And if you can go to the next slide, please.
So he has on the postscript, and he also has a section on the 1961 version in which he talks about these causes. There are, of course, many different reasons why individuals might accept the legal rule. They may do so because they think it morally justified, because they think it will serve their interests, because it is the tradition in their society to do so, or because they simply have a wish to do what others do. Please, yes. So legal officials, under certain conditions, we're finding out, have a preference for internalizing and following rules textually for the sake of formal rule of law virtues such as consistency and coordination. If you can go to the next slide. So this is also something that Thomas said that I definitely agree with. A good theory of law should be able to learn from and be developed in parallel to other disciplines, for example, sociology, and also including experimental moral psychology. I think that our research helps with a different debate within legal theory about descriptive discussions that concern formalism and particularism. So I think it's not really about positivism or non-positivism, but I think it deals with the question, at least from the descriptive point of view, that interests legal theorists about particularism and formalism. And it shows that legal professionals are more prone to formalism than lay people, but that even they will, under certain conditions, act in a more particularist manner. In what conditions? In the concrete conditions. So maybe we can go to the next slide. And a lot of interesting questions, actually, I think, come up from this finding, right? That concerns the formalism, particularism debate. So, including important normative questions. So is this particularism welcome? And if not, why not? Should we avoid it? And what can we do to avoid it? Thank you very much. Gracias, Thomas. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesor Noel, por su intervención. Muy interesante este debate que se ha producido entre Thomas y Noel. Y en este momento finalizamos la mesa con mi exposición denominada La propiedad privada como fundamento de la justicia para la jusfilosofía moderna. Y si me permites un segundo, tendré el Sí, enorme Enrique. gusto de presentarte. A ver, el doctor Andrés Botero, más de ser un queridísimo amigo como Thomas y como Noel, han estado los tres con nosotros desde hace 12 años, desde que inició esta aventura. Es abogado y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, especialista en contextualización psicosocial del crimen de la Universidad de San Buenaventura, máster europeo universitario en historia y comparación de las instituciones políticas y jurídicas de los países de la Europa mediterránea, título otorgado por varias universidades y liderado por la Universidad de Messina, Italia. Doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la Universidad de Huelva. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia, e investigador senior en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Adelante, mi queridísimo Andrés. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, y un honor estar con amigos, más que con colegas en esta mesa. Bueno, tengo que hacer una aclaración. Como lo había dicho al inicio de la mesa, nuestros encuentros, nuestras jornadas de filosofía se caracterizan por ser multiperspectiva. Es decir, ustedes se han dado cuenta que hay trabajos que van desde la inteligencia artificial, otros que van desde la lógica, otros desde derecho probatorio, otros sobre elucubraciones críticas y analíticas en torno a filósofos contemporáneos. Yo lo que trabajo es historia de la filosofía del derecho. Eso es a mí es como lo que más me apasiona y porque yo considero que si no tenemos claro desde dónde hablamos en la filosofía del derecho, esto perdería cualquier tipo de cauce. Y por eso es que me interesa mucho estudiar los clásicos, pero no tanto qué dijeron, sino cómo se conectaron entre ellos, pues a fin de cuentas, los clásicos son la base desde
desde donde nosotros hablamos. Y en este caso voy a contar una historia muy rápida para explicar un problema que estoy en este momento escribiendo, y es lo siguiente: en el siglo XIX, si había algo que llenaba las bibliotecas y vendía libros, era en el campo obviamente de la filosofía del derecho, tenía que ver sobre el tema de la propiedad. O sea, la propiedad privada era el gran problema de la filosofía del derecho del siglo XIX. Voy a comentarles un caso. En 1848, Thiers sacó un libro en París sobre la propiedad privada que llegó a tener 3 ediciones en el mismo año de 1848, e incluso un año después ya estaban circulando 2 ediciones en español en el mundo suramericano, y fue un libro que se vendió todo lo que ustedes imaginan. En Colombia, yo creo que esta expresión es muy latina, se vendió como papa caliente, o sea, por decir, esto se vendió tremendamente. Pero después encontramos incluso las críticas a la propiedad privada que surgieron de la izquierda europea, que estaba surgiendo a partir de los trabajos marxistas, que también vendían muchísimo su producción. Pero también encontramos los trabajos de Fuster de Coulanges, La ciudad antigua, donde se pregunta si la propiedad privada viene del mundo griego y del mundo romano. Ese libro se vendió, como ustedes nos imaginan, y observar los textos de la época eran textos que giraban alrededor sobre la pregunta de la propiedad privada. Y la pregunta es, ¿por qué la filosofía del derecho del siglo XIX trabajaba tanto el tema de la propiedad privada? Ahora, es que eso tiene una explicación, que es lo que yo quiero comentarles en estos minutos que tengo. Esto tiene una explicación en torno a unos debates que vienen de la filosofía política y filosofía jurídica desde el siglo XVI, que se remontan desde Hobbes, pasan por Locke, luego pasan por Hume, Rousseau, y de ahí llegan hasta el siglo XIX. Empecemos, por ejemplo, veamos algo. Tanto para Hobbes como para Locke, la propiedad privada es esencial en la estructura política. Incluso para Locke, la propiedad privada es el gran derecho natural que debe ser vigilado, debe ser soportado por el nuevo gobierno, que por demás Locke lo define como Commonwealth. Aquel gobierno que es fruto del contrato social es una Commonwealth, no es el Estado. Eso es otra cosa que yo vengo escribiendo. Como los filósofos del derecho, por no conocer historia, me hablan de Estado en épocas donde esa palabra ni siquiera se utilizaba. Y, y en este sentido, para John Locke, la propiedad privada es el principal deber de la Commonwealth frente a los súbditos, y es el principal derecho de los súbditos que pueden reclamárselos a la organización política. Aclarando que para Locke y también para Hobbes, la propiedad privada no es solo una propiedad de cosas. Yo soy propietario de mi cuerpo. Yo soy propietario de mis pensamientos. Yo soy propietario de mi alma. Por lo tanto, para Locke, la propiedad privada es el fundamento de las libertades. Entonces, si no hay una protección a la propiedad privada, yo no tengo derecho a la expresión. Si no hay propiedad privada, yo no tendría derecho a escoger la religión que yo quisiera. Si no hay propiedad privada, yo no tengo libertad alguna. Recuerden que el concepto de liberties antes del siglo XIX puede ser traducido como derechos subjetivos, pero eso es otro asunto. De cómo han sido traducidos los textos es otro tema que podríamos dedicarle una conferencia más adelante. Pero entonces, incluso esa idea en el common law, de que el fundamento del common law es el binomio liberty and property, realmente lo que quiere significar en términos de Hobbes y en términos de Locke es que los dos derechos básicos que tiene que proteger cualquier sistema político es la propiedad, y al proteger la propiedad quedan protegidas las libertades. Y al quedar protegidas las libertades, queda protegido todos los súbditos. Por eso es que en el common law siempre se ha dicho que los dos ejes sobre el que se construye el common law es liberty and property, pero siendo property mucho más importante que las liberties. Ahora bien, esta idea de de Locke, de que la propiedad es fundamental, luego la va a retomar David Hume diciendo que la propiedad es el fundamento de la justicia, con la diferencia que Hume consideraba que la propiedad no es un derecho natural, como sí lo creía Locke. Pero lo más importante es cuando llegamos a Rousseau. Rousseau retoma nuevamente esta línea de que no puede existir sistema jurídico sin protección de la propiedad. Pero recordemos que propiedad va más allá
de la propiedad de objetos. Y Rousseau hace un cambio de giro, pero va a llegar a la misma conclusión, y es el siguiente. Rousseau, en su famoso texto de Juventud, Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, un texto de 1756, si mi memoria no me falla, consideró que la propiedad privada es la culpable de todos los males del Estado civil. Cuando aparece, incluso más o menos casi que textual, cito a algo de Rousseau, que decía Rousseau, cuando en el estado de naturaleza apareció el primer hombre y dijo, esto es mío, y los demás no lo mataron, apareció la propiedad privada. Y al aparecer la propiedad privada, apareció la envidia, apareció los celos, apareció la maldad. Pero la pregunta que se hace Rousseau es, bueno, ya que apareció la propiedad privada y que la propiedad privada originó la desigualdad y todos los males, ¿qué hacer? Esta pregunta de Rousseau, ¿qué hacer con la propiedad privada? Que ojo, para Locke la propiedad es algo bondadoso, para Hume la propiedad es algo necesario y para Rousseau es algo malvado. Pero ¿qué hacer? Entonces ahí es cuando surgen dos movimientos en la filosofía del derecho de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX sobre la pregunta de Rousseau, ¿qué hacemos con la propiedad privada? El primer movimiento fueron los ilustrados, quienes consideraron que la propiedad privada nos condujo a la desigualdad, pero que ya no podemos volver atrás, por lo que debemos hacer es garantizar mediante reformas jurídicas que todos tengan acceso a la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada es mala, pero si todos tenemos acceso a la propiedad privada, se desaparece la maldad de la propiedad privada y disminuimos la desigualdad. Entonces, la primera respuesta de los ilustrados es permitir el surgimiento de un derecho civil que permita que todos los bienes estén en el comercio, que permita, que facilite la adquisición de bienes, que permita que los ciudadanos accedan a la propiedad privada, y esto va a disminuir la desigualdad, va a aumentar la igualdad, y por lo tanto tendremos sociedades relativamente justas. Esta idea entonces está asociada a la concepción del siglo XIX de que hay que eliminar las propiedades colectivas. Por ejemplo, con los indígenas, hay que eliminar los resguardos para que cada indígena tenga propiedad privada, porque si tiene propiedad privada podrá ser un buen ciudadano. Recuerden esta idea ilustrada, incluso la encontramos en Kant, de que los mejores ciudadanos son aquellos que tienen algo que perder. ¿Y quién tiene algo que perder? El propietario. Por eso es que a principios del siglo XIX los requisitos para la ciudadanía pasaban por requisitos de propiedad. Usted es un ciudadano si tiene propiedad privada. Y si tiene propiedad privada, es un buen ciudadano porque tiene algo que perder. Entonces se opinaron los ilustrados que si destruían las propiedades colectivas, si facilitaban vía derecho con la creación de los códigos civiles el acceso a la propiedad privada, se iba a producir un sistema decente de convivencia social. Pero la segunda respuesta que va a surgir poco después, ya en pleno siglo XIX, de parte de los socialistas utópicos y luego del propio Marx, es la eliminación de la propiedad privada. Entonces reconocen la prédica rusoniana, la propiedad privada es mala, por lo tanto, ¿qué hacer? Eliminemos la propiedad privada. Y ahí surge un debate en la primera mitad del siglo XIX entre los que decían que entre la propiedad privada lo que hay que hacer es mediante reformas a los códigos civiles, permitir que todos accedan a la propiedad privada para disminuir la desigualdad, y los que decían que hay que eliminar la propiedad privada para regresar a esos estadios dorados, para regresar a esos momentos hermosos de ese estado de naturaleza, el comunismo, donde al no haber propiedad privada, todos seremos iguales, todos seremos felices. Este debate fue el que centró gran parte de las discusiones filosóficas en la mitad del siglo XIX. Dicho con otras palabras, como hace 30, 40 años el debate sobre la discrecionalidad judicial concentraba el 60, 70 o el 80% de la producción filosófica, hoy día, hace 150 años, era sobre qué hacer con la propiedad privada. Y, y ver incluso, eso ya la segunda fase de lo que estoy escribiendo ahora, cómo esos debates en torno a la propiedad privada, en los que participó Thiers, que lo mencioné al inicio de la conferencia, Marx, o incluso Fuster de Collage, con este libro de la Ciudad Antigua, qué efectos han tenido hoy día en la filosofía del derecho que nosotros hacemos. Yo voy hasta este momento, era simplemente yo lo que quería hacer era un rastreo de cómo los debates nuestros no son nuevos.
nuestros debates no son nuevos, son debates que vienen de antiguo y a mí me gusta recordarle a mis colegas de dónde vienen nuestras palabras. Con esto finalizo los 20 minutos que tengo. eh, y quisiera preguntar a los organizadores que cuánto tiempo tenemos para comentarios y preguntas del auditorio. No, yo creo que unos 10, 15 minutos Perfecto. estarían bien. Entonces, tenemos dos opciones. Las personas del auditorio que le desean pueden escribir en el chat sus preguntas, sus comentarios o pedir la mano directamente, pero intervenciones muy, muy puntuales, por favor. Y solo preguntas o comentarios demasiado puntuales porque el tiempo apremia. Solo tenemos 10 minutos. Y no sé, empecemos por los palestrantes. Exactamente. Profesor Tomás, profesor Noé, profesor Adrián, no sé si quieran comentarle algo a sus compañeros. Alguna pregunta, pero reitero, por favor, muy concretos, porque no hay tiempo para otra intervención. Uh, Profesor Tomás. I have a very small question because I think that in the response that Noel gave, he focused on the idea of the separation between law and morality. And I'm not interested in this, in the debate between Raz and working. The really interesting question is the discretion thesis. If you think of Hart, what he would say is that the content of the law is settled, is entirely settled by social facts. So when there's not a social fact in point, we do not have the core meaning of the text. What we have is open texture. That means that we have vagueness. That means that we have no law. That means that we have discretion. So what we do, we need to stipulate a new rule, and we always look to the future when we do that. But what the experiment found is that the judges corrected something. They realized that something was wrong in their reasoning and they repaired the reasoning. They always looked backwards and they rewrote, like correcting their own reasoning to eliminate the inconsistency. And this is what working says that we do. And this is what Brandon says that we do. Brandon says that legal reasoning is always recollective. And the word is the German word Erinnerung. In Spanish, rememoración. We always have to rememorate, to look back and correct our experience, because this is how we learn things. And this is how we present arguments in la historical trajectory. And I think that this is what judges do. And your experiment proved that. And Raz and Hart, these guys do not know it. You might not even know it, but you proved it anyway, Noel. Thank you very much. Thank you, Thomas. I think there was one big limitation to our study, and it was the fact that we never asked people for their justifications for their responses, right? And I think that might really help to dig into what you were talking, right? And I think it's very risky to extrapolate just from the judgments itself and not from the justifications that people give and how people understand what they are doing. They're not telling us, right? So I guess I'm understanding the idea of reasoning and artificial reasoning of the law in a very different way than you are, because I'm thinking of reasoning, at least in this paper, as the passing of a triggering event to a judgment, right? So there's not, like, we're not talking about justifications, we're not talking about arguments, because that's not what we uncovered in this experiment. So, but I think it's compatible, definitely compatible to what you are discussing. But maybe another story that's also compatible is something like this. When judges get the concrete cases, they are swayed by the emotions, and we did have the interpersonal reactivity we passed along, and we saw that people who were high on empathy would. So there was another thing in the experiment that showed that perhaps it was the emotional salience of the concrete cases and not like this big sophisticated reasoning that was getting them to get at a certain response, and they were getting emotionally involved with the concrete case, and that when they get the joint evaluation condition, when they have all the cases, then they look, oh, we're straying away from the source-based law, right? Which would be completely compatible with positivism, right? And I think it's just
another story that can be told about the experiments that I think positivists will be happy with. And I don't know if that makes sense to you. A question, Noel. It was very interesting, the experiment. Thank you very much. But how do you think that it can happen if you change the degree of technical complexity of the cases? Because the questions were very, very basic. But for instance, what happened if you present a case related with tax law or international law or something like this? Because probably that can prove that there are certain kind of cases that require a particular case of legal reasoning, which is different to the normal reasoning. I don't know, how do you think about this possible change in the experiment? Yeah, one thing that comes to mind when you ask this is that maybe tax law would be not so emotionally Yeah. contagious in even in concrete cases, right? So if people are not that emotionally involved, then they might not be prone to the asymmetry, right, in these types of cases. But we haven't done that, and I think that one thing that the experimental philosophy teaches us is that we should not speculate too much, right? We should go and get our Okay, hands yeah. dirty, do it, and see what happens in other areas of law. So we did have, and it's a limitation of our experiment, we have a very limited set of rules that Mhm. had to do sort of with administrative law or something like that, right? And we're not very. But it means that there were an implicit variable that corresponds to emotions. That's one Okay. that's one explanation, because when we gave participants the interpersonal reactivity index, and there seemed to be a correlation with empathic concern and the responses that people gave, especially in the intermediate cases, which suggested to us that emotional involvement with the cases. So high abstraction cases are cases that even high empathizers don't get involved with. And then concrete cases are cases where very low empathizers, when it comes to empathic concern, they get involved even without that much empathy, right? But then the mid-level cases, only the high empathizers treat those cases like they treat the concrete cases. But the low empathizers don't do that. It could be interesting to use something for trace the neurological dynamics, using, for instance, face reader, Mm-hmm. in order to identify which are the different emotions which are activated according to judges and normal people. It is very, very suggestive for experiment, as you can see. Yeah. Thank you very much. Bueno, tenemos un tiempo muy limitado. Profesor Tomás, muy puntual, si es tan amable, porque ya Just pasamos los 10 minutos. Just about something that Enrique said. I think that all legal reasoning isn't in the intermediate level, and all legal reasoning looks backward, because the rules of the game, of the process, they force you to do that. The point is how we check our intuitions, because the whole point of applying the law, of the rule of law, is just is distinguishing between mistaken and correct intuitions. And the only way to do that is to look backwards and check what we did before. So the whole process is designed to look backwards. This is my point. That's why I think that discretion doesn't make sense, because no judge can just say, well, the law was unsettled, and that's why I decided, because I can always look to the front and stipulate a new solution when there's a gap. That's not what we do. That was just my point in response to Enrique. Yeah. Thank you very much. Bueno, agradecemos, bueno, agradecemos muchísimo las intervenciones del auditorio. Hay algunas preguntas que nos hicieron en el chat. Me gustaría que los expositores pudieran tomar nota de ellos y, si es posible, responder. Pero tenemos que seguir con el programa del seminario de las jornadas. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron como ponentes, a profesor Adrián, a profesor Noel, a profesor Tomás, y le cedo la palabra a los organizadores para seguir con la siguiente mesa. Pues no me queda nada más que decir primero, hablando de emociones, el enorme gusto que me da volverlos a ver. Esta interacción con Noel y Thomas ha sido extraordinaria, entre los posibles alcances que la filosofía jurídica experimental empieza a llamar la atención de los filósofos del derecho, llamemos de corte un poco más clásico, lo cual es un puente que me parece extraordinario y que debemos seguir explorando. Así que nada más que agradecerles a ustedes